Buenas noches, queridos hermanos, querida familia. Una vez más ya estamos aquí para transmitir nuestro video Conoce tu fe. El día de hoy les tengo un tema que va a ser muy importante y que nos va a servir de mucho a cada uno de nosotros. Les mando un gran saludo a todos aquellos que se están comenzando a conectar. Gracias de todo corazón a la familia, a los amigos, Alicia Solís, que nos ves desde allá, desde los Estados Unidos, y primo Ricardo Torres, que son los primeros que están en este momento ya conectados. Quiero darles las gracias por permitirme de alguna forma poderles compartir esto que nos puede ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Para comenzar nuestra charla del día de hoy, quiero hacer una pequeña reseña de lo que la semana pasada estuvimos viendo, y dice así: la semana que pasó vimos que ante las dificultades tenemos que hacer oración. La oración nos fortalece y nos da la luz para solucionar nuestros problemas. Recordemos, queridos hermanos, que cuando nosotros estemos en un momento difícil, cuando nosotros tengamos algunos problemas desde dentro de casa, desde dentro de la familia, lo primero que tenemos que hacer es oración. Eso nos va a fortalecer, nos va a ayudar el Espíritu Santo a saber qué hacer para poder solucionar el problema que se tiene y cómo nosotros también podemos enfrentarlo. También vimos en uno de esos puntos de la semana pasada que los momentos de dificultad Dios nunca abandona a sus servidores. Y esto es una gran realidad, esto es una gran verdad. Recordemos que en la transmisión pasada, Pedro, el apóstol Pedro, estuvo encarcelado. El rey Herodes lo mandó encarcelar y después de estar encarcelado lo puso bajo muchas guardias y todavía, por si fuera poco, dentro del cepo, dentro de la cárcel donde estaba él, todavía lo amarraron con cadenas, y aún así Dios no permitió que en algún momento pues perdiera la fe. Dios mandó a su ángel y lo salvó. De alguna manera lo dejó en libertad para que después fuera a anunciar a sus hermanos en la fe las grandes maravillas que Dios le había hecho en torno a la dificultad que tenía. Otro punto que también vimos en la semana anterior fue que tenemos nosotros que tener una comunidad donde nosotros podamos fortalecer nuestra fe. En esa comunidad nosotros podemos rezar, en esa comunidad nosotros podemos de alguna manera compartir a los hermanos las necesidades que tenemos, y poco a poco vamos a ir saliendo de nuestras necesidades. Y decíamos que una de las comunidades que nosotros nos puede servir pues es la iglesia. No dejemos, queridos hermanos, de ir a nuestra Santa Misa, no dejemos de leer la palabra de Dios y no dejemos de rezar el Santo Rosario. Y por último también vimos que tengamos mucho cuidado. Esto sí es importante volverlo a recordar. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras obras malas. Recordemos que tarde que temprano recibiremos el pago por hacer el mal. Si no lo creemos, solo basta recordar qué le sucedió a Herodes, y en la transmisión pasada vimos que a Herodes, por hacer el mal, no le fue nada bien. Al terminar, terminó muy triste, totalmente engusanado, y como dice la palabra de Dios, pues los gusanos, aún en vida, se lo comieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras obras, y recordemos que el demonio siempre va a estar aconsejándonos para hacer el mal, y nosotros tenemos que tener la luz del Espíritu Santo para combatirlo y hacerlo a un lado. El tema que vamos a ver el día de hoy, queridos hermanos, se va a llamar, escuchen bien, espero que tengan por ahí una libretita y un lápiz para que ustedes apunten lo más importante que les parezca a ustedes.
El tema que vamos a ver se va a llamar la importancia del sacramento de la unción de los enfermos. Otra vez, la importancia del sacramento de la unción de los enfermos. Y ahorita les voy a compartir por qué decidí hacer este pequeño tema, ¿sale? Vamos a hacer nuestra oración inicial como lo hacemos cada semana. Vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios y vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender este mensaje de salvación. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues al hacer nuestra oración inicial, vamos a ver qué es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia a través de este sacramento llamado el sacramento de la unción de los enfermos. Y bueno, yo les comentaba que antes de compartirles este tema, quiero decirles por qué decidí hacer este pequeño tema. Y lo hice con esta razón. Miren, la semana anterior ya estaba yo prácticamente en el día miércoles, ya estaba yo casi para transmitirles la semana anterior, y ya por la noche, ya era un poquito tarde, si no mal recuerdo, ya eran aproximadamente entre las 11 y media de la noche, cuando aquí en su pobre casa yo recibo pues un llamado, o sea, empiezan a tocar a la puerta. Y cuando tocan a la puerta, me llamó la atención de que era con mucha insistencia. A mí lo que se me hizo curioso fue que pues estaba lloviendo. Estaba una lluvia así un poco recia, como nosotros conocemos aquí en México, ¿verdad? Y decimos, está tupidito. Y entonces me llamaba la atención cómo tocaban y tocaban a la puerta de aquí de casa. Entonces, al estar sentado, pues me asomé, porque se me hizo extraño, ¿verdad? Casi 11 y media de la noche, pues no es usual que en realidad aquí en su pobre casa toquen a la puerta a esa hora. Entonces, pues al ver la insistencia, decidí salir. Y cuando salgo, les digo, estaba lloviendo así tupidito. Cuando salgo veo a dos jóvenes. Y cuando veo a estos jóvenes se me hizo extraño porque pues prácticamente ya estaban hechos una sopa. Estaban todos mojados. Entonces, cuando salgo y les pregunto que si se les ofrece algo, estos jovencitos me dicen: disculpe, señor, usted es el señor que asiste, que va al templo. Entonces dije, no, pues si es aquí. Le dije, sí soy. Le digo, ¿se te ofrece algo? Y estos jovencitos me dicen, mire, es que me mandó una persona que usted conoce y me dijo que qué podía hacer porque pues tengo a uno de mis familiares enfermo y necesito que le den pues los santos óleos. Entonces se me vino a la mente y yo le dije, está muy grave,
dice, mire, la verdad sí, dice, hoy, dice, ya se puso pues un poco más grave. Dije, ok. Le dije, mira, lo primerito que quisiera decirte es que yo no puedo darle los santos óleos porque yo no soy sacerdote. El único que puede dar ese sacramento es un padre, es un sacerdote. Yo te recomiendo que mejor vayas a la parroquia y le digas al padre que si te hace favor de venir a tu casa y pues le dé lo necesario, los sacramentos a tu familiar que está enfermo. Y así sucedió. Lo curioso es que me dice, es que ya fui, dice, yo ya fui a la parroquia, pero lamentablemente no me abrió nadie, dice, no estaba nadie. Y cuando regresé a mi casa me encontré a esta señora y me dijo que viniera aquí con usted. Entonces yo le di pues una pequeña, ¿verdad?, orientación. Le dije, mira, lo que puedes hacer y que te puede ayudar es que si tienes algo en que moverte, si tienes un carro o una moto donde te puedas mover, yo te pido de verdad de favor que vayas a la parroquia más cercana de aquí de la comunidad. Y es que aquí cerca de mi comunidad, cerca de aquí de mi colonia, tenemos son dos parroquias vecinas. Una de ellas se llama San Juan Diego. Entonces le dije, ve a la parroquia de San Juan Diego y ojalá y puedas encontrar pues al sacerdote. Le dije, pero en dado caso que no lo encuentres, te pido mucho de favor que el día de mañana, muy temprano, vayas aquí a la parroquia, a la nuestra, ve aquí a la parroquia y ojalá puedas encontrar pues al sacerdote para que te unja a tu enfermito. Esperemos en Dios que esto se empiece a componer un poquito más y pues que no suceda, ¿verdad? Lo que muchas veces nosotros no queremos que suceda. Entonces le dije, pues eso es lo que yo te puedo ayudar. Me encantaría ayudarte, pero pues lamentablemente yo no soy sacerdote para darle los santos óleos. Y por eso yo decidí hacer este pequeño tema, porque hoy les voy a explicar en qué consiste este sacramento llamado unción de los enfermos. Y que esto nos puede ayudar a nosotros, nos puede ayudar a nuestras familias, para que cuando se avecine algo, como lo que les pasó a estos jovencitos, prácticamente sepamos qué vamos a hacer. Lamentablemente, como no conocemos nuestra fe, y pues lamentablemente como no sabemos en el momento cómo actuar, qué es lo que tengo que hacer, omitimos muchas cosas y que en vez de solucionarlas, pues lamentablemente pues se ponen peor y entre más el tiempo pasa, pues ahí nos empezamos a meter en pequeñas dificultades. Entonces, es por eso que el día de hoy les voy a hablar de este preciosísimo sacramento. Entonces dice así: el sacramento de la unción de los enfermos, dice aquí, confiere al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias, fíjense bien, para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad que sea grave o cuando se está ya pues en la plenitud de la vejez. Cuando ya estamos ancianitos, pues tenemos de alguna manera que ir poco a poco, pues decimos nosotros, pues arreglándonos con el Señor. Porque pues en la vejez no sabemos en qué momento se pueda de alguna manera dar el hecho de que el Señor nos mande llamar. Dice aquí, se le conoce también como sagrado viático, porque es el recurso que lleva al cristiano para poder sobrellevar, fíjense bien, para poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia un momento transitorio.
especialmente el tránsito a la casa del Padre a través de la muerte. O sea, que este sacramento nos ayuda a nosotros a fortalecernos, y al momento de fortalecernos, Dios nos da la fuerza, la gracia para este momento que queramos o no queramos, pues algún día va a llegar a nuestra vida. Y aquí les quiero explicar esta parte que me parece muy especial. Miren, cuando nosotros hablamos de sagrado viático, es el momento por el cual nosotros como personas, al momento de que pedimos la comunión, y sobre todo cuando es en caso de enfermedad o cuando ya por la vejez no podemos caminar y asistir a la parroquia tiene un ministerio muy hermoso llamado Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Estas personas le ayudan al sacerdote a llevar de alguna forma la comunión a aquellas personas que están enfermas o que a causa de la vejez no pueden asistir a la parroquia. Y el ministro de la Sagrada Comunión, los días de la semana o el fin de semana, que es el domingo, le llevan al enfermito pues su Sagrada Comunión, la hostia consagrada, para que permanezca en unión con nuestro Señor. Ahora, fíjense bien, cuando un enfermo recibe la Sagrada Comunión durante la semana o cada 8 días, se le llama así, Sagrada Comunión. No se les olvide esto. A mí me gustaría mucho, la verdad, que apuntaran hasta en la libreta esta parte que estoy diciendo. Recibe la Sagrada Comunión. Pero atención a esto. Cuando el enfermito o la persona que ya por la vejez no puede asistir al templo y se puso muy malo, pide la familia al sacerdote que le lleve lo que nosotros conocemos como santos óleos. ¿Por qué se le llaman santos óleos? Porque este sacramento que conocemos como unción de los enfermos se dan solamente en el momento en el que la persona ya está de alguna forma en peligro de muerte. Les vuelvo a repetir, cuando en la semana recibes la Eucaristía o cada 8 días se le llama Sagrada Comunión. Y cuando ya la persona está en peligro de muerte, la familia avisa al sacerdote, el sacerdote va y le da la extrema unción, porque así se le llama, la extrema unción, y esta comunión no es que deje de ser comunión, sino que la Iglesia nos enseña que lo que recibe es el sagrado viático. Ahora les voy a explicar esto. Cuando digo sagrado viático, es el momento final en que la persona ya se está preparando para morir. Y si una persona recibe el sagrado viático antes de morir, miren, queridos hermanos, esto es impresionante. Si ya el Señor va a decidir que muera, se va derechito al cielo. Fíjate lo que estoy diciendo. Si se le da la comunión como sagrado viático ya en peligro de muerte, o sea que ya casi está por morir, es el sagrado viático, o sea, se va derechito al cielo. Esto es algo que nosotros durante nuestra vida tenemos que pedir mucho y tenemos que rezar muchísimo a Papá Dios para que cuando llegue ese momento nosotros tengamos la gracia y tengamos la dicha, fíjense bien, de poder recibir este sagrado viático. Ahora, lo esencial del sacramento
consiste en ungir la frente y las manos del enfermo acompañada de una oración. Aquí quiero detenerme un poco porque el sacerdote cuando llega, fíjense bien, el sacerdote cuando llega a visitar al enfermo, lo primerito que le va a preguntar a la persona que esté ahí en casa o a un familiar es si la persona quiere confesarse, si la persona ha pedido confesión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que aun cuando están en su momento más crítico, en su momento más difícil, pues ya casi para morir, hay personas que no quieren que vaya un sacerdote. Por eso cuando una persona llega a pedir información a la iglesia, lo primerito que le van a preguntar es eso. Es que yo quiero que el padre vaya a confesar a mi familiar. Lo primerito que te van a preguntar es, ¿tú quieres que el padre vaya o el enfermo lo está pidiendo? Y es que miren, hermanos, es completa libertad pedir el sacramento de la unción o el sacramento de la confesión. Tiene que estar de manera voluntaria. El sacramento no se puede dar, ni el sacramento de la confesión, ni el sacramento de la unción de los enfermos, no se pueden dar si la persona no quiere. Es voluntario. Si la persona dice yo no quiero, se le tiene que respetar lo que en ese momento la persona está pidiendo. Y se le respeta. Por eso el sacerdote primero pregunta, ¿ella quiere o él quiere que yo vaya? Cuando es sí, pues qué dicha, porque va a recibir los sacramentos de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos para prepararse. Ahora, fíjense bien, les vuelvo a reiterar, estos sacramentos, el de la confesión y la unción, solamente lo puede administrar un sacerdote porque ellos tienen la facultad de perdonar los pecados a través de la confesión. Esta autoridad se los ha dado el mismo Cristo. Por eso yo le decía a estos jovencitos que llegaron a casa, pues que yo no podía. Le dije, a mí me encantaría ayudarte. Si yo fuera sacerdote, yo ahorita en este momento iba a tu casa y le daba los sacramentos a tu enfermo, pero no soy sacerdote. Yo lo único que puedo hacer es hacer una oración por él para que de alguna manera pues su enfermedad no sea tan dura, no sea tan recia y llegue la paz a su corazón. Eso es lo único que yo puedo hacer. Pero ungirlo, eso sí no puedo. Por eso les decía que fueran a buscar a un sacerdote. Dice aquí, la unción de los enfermos anteriormente se le conocía como extrema unción o también se le llamaba, fíjense bien, así aparece, in articulo mortis. In articulo mortis, ¿qué quiere decir? Cuando la persona ya está a punto de morir. Por eso se le llama extrema unción, porque ya es cuando ya casi están muriendo. Dice, actualmente el sacramento de la unción se puede administrar más de una vez siempre y cuando sea en caso de enfermedad grave. Y les voy a explicar. Si yo estoy enfermo y ya estoy muy delicado, mi familia puede pedir al sacerdote, no se les olvide que yo lo quiero. Mi familia puede pedir al sacerdote que vengan y me unjan con los santos óleos para comenzar a prepararme a ese momento definitivo que es el proceso de la muerte. Ahora, digamos que yo recibo ese sacramento. Cuando yo recibo ese sacramento, pues ya tengo la dicha de que ya estoy preparado. Pero sucede, porque sí llega a pasar, se los digo porque sí llega a pasar.
Sucede que al momento de que ungen al enfermo, se cura, se vuelve a restablecer. Y digamos que en ciertos días le devuelve la salud, pero pasa que en los días próximos otra vez se vuelve a enfermar. O como nosotros decimos, la persona vuelve a recaer. No importa, fíjense bien lo que voy a decir, queridos hermanos, no importa que hayas recibido el sacramento de la unción. Si al restablecerte te volviste nuevamente a poner delicado durante algunos días, te restableciste, andabas bien, otra vez te volviste a restablecer, pero te volviste a poner enfermo y recaíste, otra vez el sacerdote puede ungirte. Lo único que te va a preguntar el sacerdote es que si decides otra vez confesarte o si necesitas la confesión. Si no necesitas la confesión, no hay problema. Lo único que el padre va a hacer es otra vez ungirte en la frente con el sacramento de la unción de los enfermos para que otra vez estés preparado por si llega a suceder algo. Dice aquí, cuando la persona no está grave, o sea que la persona está enferma, pero no está grave, es importante estar en paz con Dios y pedir al sacerdote que nos confiese. Esto es bien importante. Yo estoy enfermo, pero si no estoy grave, puedo pedirle al sacerdote que vaya y me confiese. ¿Para qué? Simplemente para estar en paz con Dios. Ahora, no se nos olvide que cuando yo hablo de enfermedad es cuando una persona está grave, no simplemente por el hecho de decir, es que estoy enfermo de gripe o estoy enfermo de tos, voy a pedir al sacerdote. No, o sea, me refiero a cuando la persona esté ya grave. Si no está grave, nomás se pide la confesión. Ahora, escuchen bien esto que voy a compartirles. Quitémonos la idea, y esto de verdad lo digo así, quitémonos la idea de la cabeza que si recibimos la confesión cuando estamos enfermos, es porque, dicen muchos, ya nos vamos a morir. No, queridos hermanos, no cometamos ese error. Vamos a empezar a quitarnos de la cabeza que si el sacerdote va a confesar a uno de nuestros enfermos, no es porque se va a morir. Claro que no. Más bien es porque el enfermo se está preparando. Más bien es porque el enfermo está pidiendo prepararse ante Dios. Pero no te vas a morir. Muchas veces en las familias cometemos ese error. Porque hay gente que nos dice, ¿está enfermito su familiar? Pues sí, sí está enfermito. Y muchas veces dicen, ¿por qué no le trae al padre para que se confiese? Uy, no, ¿para qué le traigo al padre? Pues si no se va a morir, o sea, se va a morir si lo traigo. No, queridos hermanos, quitémonos esa idea de la cabeza. En los momentos de enfermedad, lo que nosotros sí necesitamos es estar en paz con Dios. Y es por eso que pedimos la confesión para estar tranquilos, no porque te vayas a morir. Quitémonos esa idea de la cabeza. A mí me pasó aquí, yo recuerdo mucho, aquí con un vecino cercano. Recuerdo que una vecina se puso enferma y estaba muy grave. O sea, esa sí estaba grave. Y cuando yo veo a esta vecina, me dice, oye Pedro, ¿por qué no le llevas la comunión a la persona fulana, ¿verdad? Pues de tal, a la vecina? Le digo, mira, en primer lugar, necesito primero saber si la vecina pues está grave y también saber si ya se confesó.
y me dice, creo que sí, creo que ya se confesó. Dije, pues qué bueno, si ya se confesó, entonces puedo llevarle la comunión. Y le dije yo, ¿está muy grave? Dice, sí, dice, está muy grave. Le digo, ¿y el padre ya vino a darle los santos óleos? Y ay, caray, hagan de cuenta que mi vecina se asustó. Le digo, ¿el padre ya vino a darle los santos óleos? Ay, no. ¿Cómo los santos óleos? Pues si todavía no se va a morir. Le digo, a ver, ¿y quién le dijo a usted que se va a morir? El darle los santos óleos es para que la persona se fortalezca y de alguna manera se prepare para lo que llegue a pasar. Pero eso no quiere decir que se va a morir. Al contrario, el sacramento de la unción le va a ayudar a fortalecer su persona, su cuerpo, para que, si Dios quiere, se restablezca. Yo por eso les digo, queridos hermanos, es mejor, escuchen, es mejor recibir la confesión a tiempo y no a la mera hora, cuando todo se complica. Porque cuando nosotros dejamos todo al último, porque creemos que si llevamos al Padre se va a morir nuestro familiar, lamentablemente el tiempo va pasando y el enfermo se pone más malo y luego después, ya cuando verdaderamente entonces sí necesita un sacerdote, queremos llevarlo ese mismo día, cuando ya se ponen bien enfermos, bien de gravedad ya para morir. Y entonces es cuando se complica todo, como le pasó a estos jovencitos que vinieron a buscarme. Porque yo les comentaba, inclusive recuerdo que les pregunté, ¿cuánto tiempo tiene tu familiar que está enfermo? Y fíjense lo que me dice uno de ellos. Me dice, mire, la verdad no me acuerdo, pero sí más o menos es más de un mes. Fíjate nada más de un mes. Dije, ay caramba, le digo, es que lamentablemente siempre queremos dejar todo hasta la mera hora, ya cuando las cosas se empiezan a complicar. Y si podemos, cuando estamos conscientes y cuando estamos bien, pues hay que pedir la confesión. No nos va a pasar nada, al contrario, eso te va a fortalecer. Ahora, ¿qué es la unción de los enfermos? Para comenzar a entender este pequeño tema, hay que preguntarnos, ¿qué es la unción de los enfermos? Dice aquí, la unción de los enfermos es el sacramento que da la Iglesia. En primer lugar, dice, para atraer la salud del alma. Fíjate lo que estoy diciendo. Para atraer la salud del alma. Y después la del cuerpo. Nosotros lo queremos hacer al revés. Nosotros primero queremos recibir la salud del cuerpo y luego ya después lo del alma. Y no. La Iglesia nos pide que se nos unja primero para estar en paz con Dios, o sea, la salud del alma y después la del cuerpo. Dice cuando está el enfermo en estado grave o al llegar la vejez, cuando la persona ya está imposibilitada, pues para asistir al templo. Dice aquí, ¿cuántas veces puedo recibir yo el sacramento de la unción de los enfermos? Dice, la unción de los enfermos, nosotros la podemos recibir las veces que sea necesaria, siempre y cuando estemos en estado grave. Puede recibirlo incluso, fíjense bien, podemos recibirlo incluso cuando el estado grave se produce por una recaída, como les decía hace un momento. Te puedes curar, pero vuelves a recaer. ¿Otra vez se puede recibir la unción de los enfermos? Sí. Y dice aquí, de un estado anterior por el que ya haya sido recibido el sacramento. O sea, que si ya lo recibiste, lo puedes volver a recibir siempre y cuando estés en peligro de muerte. ¿Qué efectos tiene para nosotros la unción de los enfermos? Primero, esto es bien importante. La unción de los enfermos nos ayuda, fíjense bien, a estar unidos a la pasión de Cristo. O sea, que el enfermo
ofrece su oración, el enfermo ofrece su enfermedad para estar unidos a la pasión del Señor Jesús en la cruz, pero también para estar unidos al de la iglesia. Y fíjense bien, solo unidos a Cristo se puede entender la enfermedad. Solo unidos a Cristo se puede sobrellevar la enfermedad. Porque cuando nosotros hacemos a Dios a un lado, y les vuelvo a comentar, aquella persona que en algún momento a mí me tocó visitar y que me decía, la hija, porque una hija me dice, ¿cuándo puede usted llevarle la comunión a mi mamá? Entonces yo le dije, cuando ella lo pida. Ella quiere que se le dé la comunión y ella me dice que sí. Entonces, yo cuando entro a la casa me llevo una gran sorpresa, que cuando le quiero dar la comunión a la persona, a su mamá dice que no. Dice que no. Entonces, la hija en algún momento pues se puso así un poco pues triste, un poco medio asombrada y le pregunta, mami, ¿por qué no quieres recibir la comunión? Y simplemente ella, yo recuerdo muchísimo que dijo, porque no quiero, o sea, porque no quiero. Entonces yo le contesté, le dije, señora, ¿a usted le gustaría que nuestro sacerdote viniera a visitarla para que le hiciera alguna oración o la confesara? Y así la señora me lo dijo tajantemente, yo no quiero que venga el sacerdote. Entonces yo le dije a la hija, mira, si tu mami no quiere que venga el padre, no se le puede obligar. Lo único que nos queda hacer es hacer oración por ella para que en un momento difícil, pues pida ya voluntariamente que venga el sacerdote y pues la confiese y le dé el sagrado viático. Lamentablemente, y lo digo porque yo lo viví, yo lo conocí, este caso, lamentablemente la señora pues murió sin confesión y murió sin recibir el sagrado viático. ¿Por qué no lo quiso? No lo sé. Yo simplemente lo único que les puedo decir es, ella no lo pidió, ella no quiso y se le respeta su libertad. Se murió la señora sin confesión, sin haber comulgado, y solamente ella, delante de Papá Dios, le va a responder el por qué no quiso. A mí la hija me dijo así muy triste, Pedro, es que mi mamá se murió sin confesión y sin comunión. Le dije, mira, pidamos a Dios que tenga misericordia de ella. Y bueno, solamente ella tuvo sus motivos, pero se le debe de respetar su decisión. Entonces, que Dios a esta señora pues la tenga en su santa gloria. Y solamente Dios, que es el justo juez, sabe el por qué no quiso confesarse y comulgar. Entonces continúo. Dice, los frutos del sacramento son, o sea, cuando recibimos nosotros la sagrada unción y cuando recibimos la comunión, y más si es el sagrado viático, los frutos son el consuelo, fíjense bien, el consuelo en los momentos que tenemos de tristeza. Y sobre todo recibimos paz y recibimos la fortaleza para seguir en nuestro camino, en la lucha, pues quizás de restablecernos. Solamente Dios sabe si nos vamos a restablecer, pero los frutos de los sacramentos son que nos dan consuelo en esos momentos de tristeza. A nadie, fíjense bien, a nadie nos gusta estar enfermos. Si tú le preguntas a una persona, ¿usted quiere estar enferma? Pues lo primerito que te van a decir es no. Entonces, cuando llega la enfermedad, el sacramento de la unción te da fortaleza, te da consuelo, pero fíjate, te da paz.
te da una paz profunda simplemente porque sabes que ya estás en paz con Dios y te da mucho ánimo para seguir viviendo, pase lo que pase. Otro fruto que nos da este sacramento de la unción nos da el perdón de nuestros pecados. Y miren, esto es bien interesante. Hay personas que durante su vida sufren algún accidente. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor sufren un accidente muy fuerte y pierden el conocimiento. A lo mejor se pegan en la cabeza y se desmayan y pierden completamente el conocimiento. Cuando la persona está viva, o sea, cuando está viva, pero no está consciente, está inconsciente, aún así, el sacerdote, al ungir a la persona, los frutos de este sacramento, aunque está inconsciente, la fuerza del sacramento de la unción le ayuda a perdonar sus pecados. Pero aquí hay algo bien curioso. El sacerdote, cuando unge a la persona, dice que lo va a ungir, fíjense bien, bajo condición, así se llama, bajo condición. ¿Y cuál es esa bajo condición? Que si el enfermo, después de recibir los santos óleos, se vuelve a restablecer, entonces, ya consciente, la persona pide al sacerdote la confesión y entonces sí, ya de manera consciente puede expresar sus pecados, el sacerdote lo confiesa y todo vuelve a la normalidad. Pero si está inconsciente, no hay problema. Ya, así de entrada, sus pecados le son perdonados, aun si llega a morir. Por eso es bien tremendo este sacramento, es bien especial, tiene una fuerza tremenda. Ahora, si la persona está consciente, les digo, él puede pedir voluntariamente la confesión, sin que nadie lo obligue. Solito va a decir, yo quiero que me traigan al Padre porque quiero confesarme. Otro fruto que nos regala la unción de los enfermos es que nos restablece la salud. O sea, si Dios en su infinita bondad quiere que nosotros nos curamos o nos curemos, el sacramento al momento que el sacerdote nos unge, nos restablece nuestra salud corporal del cuerpo y es por eso que muchas veces hasta los mismos médicos, fíjense bien, hasta los mismos médicos se sorprenden porque hay personas que pueden estar muy enfermas, hay personas que pueden estar ya casi muriéndose y llega el sacerdote y los unge con la extrema unción y se recuperan. Y es por eso que muchos médicos dicen, yo sí creo que Dios existe porque este hombre ya casi estaba por morirse y vino el sacerdote y lo preparó y miren, ya está otra vez de nuevo con nosotros. Dice aquí, ¿cuándo empezó la unción de los enfermos? Dice, Cristo durante su vida siempre mostró un gran amor por aquellos que padecían algún mal. Recordemos que en algunas transmisiones vimos que había personas poseídas por el diablo, o sea, mostró un gran amor Cristo por aquellas personas que tenían algún mal. Pero también Cristo tenía un gran amor por las personas que estaban enfermitas, por aquellos que les aquejaba el dolor. El Evangelio nos cuenta cómo Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades. El Señor curó paralíticos, ciegos, sordos, mudos, lunáticos, de todo. El Señor prácticamente cuando salió a manifestar su gran poder y cuando nos trajo el anuncio de la buena nueva, el Señor sanó de todo. Y por eso la predilección por los más necesitados, siempre el Señor estuvo bajo el cuidado de ellos, porque sabían que es un momento difícil en el que la persona se enfrenta. Dice, esta preocupación de Cristo por los enfermos se la comunicó a sus discípulos. Jesús, en 2 momentos del Evangelio, nos dice que los discípulos también les dio la autoridad y les dio la facultad para poder sanar a las personas que estaban enfermitas.
Y ahorita lo vamos a ver. Miren, voy a buscar aquí en mi Sagrada Biblia, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, verso 18, dice así: Jesús les dijo: tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán, escuchen, impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, impondrán las manos sobre los enfermos, dice, y estos quedarán sanos. Por eso Jesús les dio la facultad a los discípulos para que también pudieran, de alguna forma, ungir a los enfermos y curarlos. Pero hay una cita bíblica que a mí me gusta muchísimo, que está también aquí en la Sagrada Biblia, en el libro de el apóstol Santiago, en el capítulo 5, fíjense bien lo que dice. Santiago, carta de Santiago, capítulo 5, del verso 14 al 15, dice así: ¿hay alguno que esté enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, esta es la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5 de los versos 14 al 15. ¿Estás enfermo? Dice Santiago, ve con los ancianos de la iglesia. Y en la palabra de Dios, los ancianos de la iglesia eran los sacerdotes. Entonces ya sabemos qué hacer si en algún momento nos ponemos enfermitos. Ahora dice aquí, ¿qué piensa a nuestro Señor Jesús del dolor? Jesús nunca se quejó, fíjense bien. Jesús nunca se quejó, nunca renegó, nunca se rebeló ante el sufrimiento, ni ante el dolor del alma o del cuerpo. Jesús vino a enseñarnos y a dar un sentido nuevo al dolor, para que nosotros lo tomemos de otra manera. O sea, en pocas palabras, que nosotros, al momento de que estamos enfermos, podemos pedirle a nuestro Señor Jesús que Él sea quien nos acompañe en nuestra enfermedad, para que nuestra enfermedad se haga un poco más ligera. Jesús no renegó. Jesús no blasfemó en contra de su Padre, el decirle, ¿por qué me tienes así? ¿O por qué está pasando esto? Recordemos que uno de los dolores más grandes del Señor fue el estar crucificado. Y aún en medio del dolor, el Señor, todo su sufrimiento lo ofrecía al Padre Eterno para la salvación de las almas, para la salvación de la humanidad. Desde entonces, el cristiano sabe que la enfermedad no es una maldición. Muchas veces pensamos que la enfermedad llega a nuestra vida porque es una maldición, y no. Simplemente la enfermedad llega a nuestra vida porque si nosotros no hacemos lo posible por cuidarnos, fíjate bien lo que estoy diciendo, si nosotros no hacemos lo posible por cuidarnos, entonces sí nos vamos a enfermar. Sino que puede ser, fíjate bien, sino que puede ser la enfermedad un medio para santificarnos, un medio para acercarnos más a Dios. Una persona puede ofrecer, fíjense bien, puede ofrecer su enfermedad por la salvación de la humanidad o de manera especial por la salvación de una persona. Por eso siempre uno les tiene que enseñar a los enfermos que en medio de su dolor pueden ofrecer ese dolor
por alguien que ellos en algún momento sientan de alguna manera la preocupación de que se han alejado de Dios. Fíjense qué grande es esto. Por eso si algún día nos llegamos a enfermar de gravedad, hay que ofrecer nuestro dolor para la salvación de la humanidad o de una persona así especial. Dice aquí, la enfermedad puede ser también algo que nos ayude a preparar mejor nuestra alma para dar cuenta a Dios de nuestra vida. Jesús quiso dejarnos el sacramento de la unción de los enfermos para sobrellevar mejor, fíjense bien, para sobrellevar mejor en esos momentos la enfermedad. En pocas palabras, que a pesar del dolor, nosotros estemos tranquilos, nosotros estemos en paz. ¿Qué gana la persona que recibe la unción de los enfermos? Mira, el enfermo se une a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí, la unción le da fuerza, le da consuelo, le da ánimo para seguir adelante y soportar cristianamente el sufrimiento y el dolor. Cuando un hombre no tiene pecado, se dice que está en gracia. El enfermo, fíjate bien, cuando recibe el sacramento de la unción, aumenta su fuerza. Esto es impresionante. Fíjate, cuando una persona pide en el momento de su gravedad el sacramento de la unción, aumenta su gracia, o sea, se fortalece. Cuando un hombre está consciente y tiene pecados veniales, al momento de ser ungido por el sacramento de la unción, y sobre todo cuando recibe el sacramento de la confesión, se borran sus pecados y se quitan esas pequeñas manchas que el alma pueda tener. Dice aquí, si tiene pecados graves, atención, si tiene pecados graves y está consciente, el enfermo tendrá que pedir al sacerdote que lo confiese. Recordemos que el sacramento de la confesión es para cuando nosotros estamos en alguna enfermedad grave o cuando estamos en peligro de muerte. Si el enfermo ya no está consciente, fíjense bien, si el enfermo ya no está consciente, o sea, que ya no está despierto, que ya no se da cuenta de las cosas, este sacramento le perdona los pecados, aun cuando no haya podido confesarse. Recordemos, siempre y cuando el sacerdote lo unja bajo condición, o sea que si se llega a restablecer, sí tendrá que confesarse ya abiertamente con él. Este sacramento de la unción de los enfermos tiene el poder para curar cualquier enfermedad, siempre y cuando nuestro Señor nos dé la gracia de curarnos. Al momento que la persona se unge, puede recibir su sanación, siempre y cuando el Señor lo apruebe o lo amerite. Solamente Dios sabe cuando una persona se puede restablecer o si no se va a restablecer. Dice aquí, si la voluntad de Dios es, fíjense bien, si la voluntad de Dios es que esa persona llegue al momento final de su vida terrena, el sacramento de la unción de los enfermos le va a dar fortaleza para prepararse hacia ese paso que va a tener hacia la muerte. O sea, que en el momento más difícil de la vida de nosotros los seres humanos, cuando va a llegar el momento definitivo de partir de esta vida hacia Dios, nos da la fortaleza para recibir ese momento. Nadie lo sabe. Nadie podemos decir, mira, se siente esto, ¿verdad? Antes de morirte, no. Nadie. Solamente lo sabe la persona que en ese momento, pues está en ese momento transitorio. Por eso es importante que nosotros siempre estemos preparados
para cualquier situación. Último, ya para terminar. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Número 1. No dejemos la preparación del enfermo para después. Estemos preparados para lo que es presente. Recordemos que si las cosas las hacemos bien, va a ser mucho mejor que querer hacer las cosas en el momento. Recordemos que cuando las cosas las hacemos en el mismo momento, todo se complica. Mejor si nosotros sabemos que nuestro enfermito va a tener una enfermedad larga o va a comenzar a padecer una enfermedad larga, lo más importante es prepararnos para lo que se pueda presentar. Número 2. Quitémonos de la idea de que si me confieso cuando estoy enfermo me voy a morir. No, queridos hermanos, no te vas a morir. Quitemos eso de la cabeza. El sacramento de la confesión o el sacramento de la unción de los enfermos nos ayudan a estar en paz con Dios para que me dé fuerza para recibir mi curación. Entonces desechemos para siempre la idea de que si llevo a un sacerdote es porque ya se va a morir la persona. No, queridos hermanos, quitemos esa idea de tajo. Recibir los sacramentos es para fortalecernos y para poder recibir con mayor gratitud nuestra curación. Vamos a hacer la oración final y darle gracias a Papá Dios por estos momentos que tuvimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Que estos sacramentos celestiales, Señor, nos fortalezcan y que la abundancia de tu gracia esté siempre en nuestra vida, que seamos fuertes en la paciencia para alegrarnos con la victoria de tu amadísimo Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido este pequeño tema. Que el buen Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves a la hora de siempre. Recuerden, como siempre lo hemos dicho cada semana, Dios con nosotros. Que tengas una linda noche y que sigas conociendo más de tu fe. ¿Sale? Hay que echarle muchas ganas y hay que prepararnos siempre para cuando el Señor en algún momento pues nos mande llamar. Que tengas un bonito descanso. ¿Sale? Bye. Jesús.